Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Bienvenidos, buenos días amigos, amados hermanos que nos sintonizan desde cualquier punto de la tierra, desde aquí, desde las cabinas de su radio favorita, Aires Radio. Este es su programa Verdades Eternas. Reciban un cordial saludo de todo el grupo del Ministerio Apologética de Restauración Resida. Y hoy continuamos con la tercera parte. De la pregunta, que la necesidad de responder a todos. Creo que hoy vamos a terminar este programa. Y pues quiero presentar aquí a un siervo de Dios, mi hermano Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Buenos días, hermano Freddy. Buenos días, hermano Guido, y a todas las audiencias que nos escuchen esta mañana. Dios me les bendiga y sigamos conectados. Listos y prestos. Amén. Sí, Guido, señor. buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días a toda la audiencia. Gracias siempre. Y es un placer siempre estar en Verdades Eternas. Sí, y el que le saluda es su amigo, su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Y nos quedamos el tema pasado nos quedamos en una pregunta que dejábamos al aire, y aquellos que han tomado nota, la pregunta era: ¿quién tiene la autoridad de responder a todas estas filosofías? ¿Quién tiene? Por la cual vamos a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 10, verso 15, y de esta base, de este verso bíblico, vamos a partir este programa del día de hoy. Dice la Biblia: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano Jorge, hemos leído este hermoso versículo, ¿verdad? Y nos dice que derribemos argumentos. Nos dice que y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Quién tiene la autoridad de responder a todas estas filosofías que hablamos en el programa pasado? Bueno, hay un libro que es la fuente, digamos, de nuestra fe, o la fe del mundo cristiano, que tiene todas las respuestas para todas las preguntas. Porque los escépticos, muchas de las personas que son escépticos, solo escuchan las preguntas, pero no se atreven a buscar una respuesta o a dar una respuesta. O dan una media respuesta. Exactamente. Y existen los agnósticos que deciden ignorar el tema, ¿verdad? Por eso son agnósticos. Por eso son agnósticos, porque ellos decidieron ignorar esa verdad. Pero resulta ser que cuando en la fuente que nosotros tenemos, Pablo, Pedro y todos aquellos hombres del ayer que escribieron las Sagradas Escrituras, ellos tenían una fuente, el Espíritu Santo que venía sobre ellos, nos daba respuestas a las cuales de la vida de la que muchos ni siquiera hubiéramos pensado. Así es. Y Freddy, como decía Jorge, nosotros tenemos la fortuna que a lo largo de toda la historia la fe cristiana tuvo representantes. La fe cristiana tuvo hombres pensadores. La fe cristiana no está basada en la ilusión, no está basada en algo abstracto. La fe cristiana está basada en algo absoluto, algo sólido, algo con fundamento que ayudó a que la civilización moderna tenga quizás una forma de vivir más civilizada, por así decirlo. Porque los tiempos antiguos, vemos, las guerras que se daban eran terriblemente salvajes. Y claro, el hombre, a causa del pecado, hay que mencionarlo, está buscando sus propios beneficios. Y uno de los problemas, perdóname que haga esta intro a este tema, uno de los problemas más grandes que ha provocado que el mundo caiga en un caos es la ambición del poder. Nosotros no hemos mencionado quizás esto, pero la ambición del poder se generó desde tiempos muy antiguos. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los discípulos también anhelaban ese poder. Qué interesante es saber
que ellos que caminaban con el Dios vivo, anhelaban el poder, querían utilizar a Dios para sus propios beneficios y sus propios quizás placeres. No exactamente Pedro y los apóstoles, los discípulos, pero ellos en un momento determinado quisieron heredar quizás el lugar más honorable al lado de Jesús. Pero como ellos vieron sus posturas quizás de la forma humana, ¿no se acuerdan cuando Jesús estaba y se acerca la mamá de Pedro y de Jacobo? Jacobo, ¿verdad? Jacobo y los hijos de Zebedeo. Ya, y se acerca y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mis hijos y que uno se sienta a tu derecha y otro a la izquierda. Esa ambición de poder siempre ha estado en el corazón del hombre. Hacemos énfasis quizás a los apóstoles porque somos cercanos a ellos, pero todas las culturas han buscado ese poder, han buscado dominar al mundo. Y dominar el mundo desde la perspectiva humana. Y esto ha dado como resultado a todas estas posturas filosóficas que estuvimos tratando en los temas pasados. Y mira, que es interesante. Nosotros tenemos una fuente confiable. La historia nos recuerda que hubieron hombres como los apóstoles, hombres como Pablo, el gran pensador cristiano, hombres como los apologetas del siglo II, hombres en la historia que se levantaron en la Reforma. Se levantó un tal Juan Calvino, se levantó un Martín Lutero, Ulrich Zwingli. Y yéndonos un poco atrás, en el siglo IV, al siglo V, se levantó uno que se llama Agustín, que tiene una postura pensadora muy confiable, basada en la palabra de Dios. Y nosotros podemos afirmar que ellos, cuando respondían a quizás estas cuestiones de la vida, ellos tenían un sustento, un fundamento, que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios escrita para los hombres. Entonces diríamos que la Biblia tiene la autoridad de responder a todas las filosofías anteriores. Exactamente. ¿Y hay evidencias para poder creer en la Biblia, Jorge? Sí, existen miles de evidencias que son prácticamente bien tempranas, y hablamos de los evangelios. El evangelio de Mateo se escribió en el año 50, ¿verdad? Y ahí vamos viendo cómo cada uno de los evangelios que fueron escritos eran recientes a pocos años de la muerte de Jesús. O sea que el evangelio, también hay trozos de las cartas del apóstol Pablo que se escribían unas y otra vez. Se dice que hay pruebas que el Nuevo Testamento se puede reescribir, aunque quemaran todas las Biblias, con solo las notas que existen en los museos de las cartas de los padres de la primera iglesia. ¿Y habrá una unidad en estos libros? Sí, hay una unidad. La unidad es Jesús. Hay una unicidad en todo lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo que vendría para redimirnos. O sea que el hombre se perdió. Nosotros nos perdimos y Dios tomó el problema en sus manos para resolverlo, porque dice que nosotros no podíamos. Entonces, esta es la autoridad que el hombre necesita para responder al existencialismo. Claro, cuando hablamos de la unidad, también hablamos que la Biblia, a pesar que está conformado por 66 libros, tiene una unidad única de pensamiento, por así decirlo. Claro. Porque no se contradicen a sí mismos. Aunque fueron escritos en tiempos diferentes, por personas diferentes, por profesiones diferentes y mucha diferencia de años, un aproximado de 1500 años a 1600, no hay contradicción entre ellos. Al contrario, hay una armonía, hay una unidad tan grande que eso le hace ser un libro sobrenatural. De hecho, la Biblia es un libro que tiene dos naturalezas, y la naturaleza divina y la naturaleza humana. Divina porque es la voz de Dios, y humana porque fue escrita por hombres. ¿Es inerrante la Biblia? Es inerrante. Es inerrante, no tiene falla ninguna. ¿Seguro de eso? Segurísimo. Es infalible, ¿verdad? Nosotros somos Pero falibles. hay nuevas traducciones que tienen muchas fallas. Ese es el problema.
El problema es de los traductores, no es de la palabra en sí. Oh, Bien. exacto. Trataremos en su momento, ¿verdad? Ajá. Estos temas de las traducciones, vamos a tratar en un momento, porque de verdad es imperante que en este tiempo tengamos algo confiable, no tengamos fuentes que nos empiezan a robar textos bíblicos o palabras de la Biblia para tratar de desacreditar inclusive la deidad de Cristo, inclusive la salvación y también el arrepentimiento. Son puntos muy básicos en la fe cristiana que sin estas cosas, o sin la deidad de Cristo, sin el arrepentimiento, sin el pecado, entonces ¿para qué necesitamos salvación? Y los detractores de la Biblia pueden usar estas traducciones para poder aniquilar a un neófito en la palabra. Exactamente, sí, ¿verdad? es fácil para ellos porque si tú no estás sustentado y no tienes un original de hace 40, 60 años a las nuevas versiones que estamos viendo y el cambio de lenguaje, o sea, cómo el lenguaje está siendo usado para decirte mentiras que parecen verdades. Te proponen dos cosas, te proponen una y te proponen la otra. Y dicen, hay una propuesta, ¿cuál eliges? Pero las dos propuestas parecen fiables. Y si no conoces el lenguaje, el uso del lenguaje que están haciendo, van a confundir a las personas. Por eso es necesario que nosotros que estudiamos la Biblia tenemos que tener un lenguaje fluido pero entendible, porque la Biblia debe entender hasta los niños, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en la continuidad del pensamiento de la Biblia, lo maravilloso que decía Guido también es que los profetas no escribieron por sí mismos, fueron inspirados, pero no fueron anulados en su forma de ver, ¿verdad? O de pensar. Dios los usó tal como era. Pero el asunto es cómo cada uno va en el mismo pensamiento, a pesar de que uno era pastor de ovejas, otro era rey, otro era sacerdote, otro era un campesino, un labrador, un pollero. Todos ellos tuvieron una misma línea de pensamiento, y aunque fueron escritas en otras lenguas también, cuando estaban a la diáspora, ninguno se contradijo acerca del mensaje de lo que Dios había propuesto hacerse. Y esta es la razón, creo yo, más importante que nos habla el libro de Primera de Pedro, donde Dios nos ordena: santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este pasaje afirma cosas muy importantes. Primero, dice que nosotros debemos estar preparados. Hay que estar preparados, Jorge, Guido, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nos vamos a cruzar con alguien que nos pregunte preguntas difíciles. Y buenas preguntas. Luego, tampoco, no solamente te ordena que estés preparados, después nos dice, tenemos que tener una disposición de una información correcta. Nosotros tenemos que tener información correcta para la gente. Definitivamente que sí. Así es que presentar una defensa con respuestas falsas, ¿qué nos trae, Jorge? Incredulidad para los demás que nos oyen. Ya no va a haber credibilidad en cuanto al evangelio, ¿verdad? Sí. O las posturas que tengamos. Por eso, cuando aquí decía, las doctrinas que se quieren suprimir a través de eliminar textos completos de la Sagrada Escritura, va a traer a las personas a qué estamos jugando, a qué estamos viviendo. El cristianismo entonces es una mentira, es una falacia, y lo podemos ver dentro de nuestras congregaciones. Dentro de nuestra congregación, muchas de las personas se alimentan solo del mensaje que da el pastor de la congregación, pero nunca leen la Biblia o no la estudian. Leerla la leen, pero no la estudian. Si es que se congregan, escuchan el mensaje del pastor. Si no, YouTube. Así es, y van a escuchar cualquier cosa. Así es. Yo creo que la respuesta que tenemos que dar tiene que estar vinculada a lo que Cristo estableció. Exacto. Jesús mismo tuvo el atrevimiento de decir, yo soy la verdad. Amén. Yo soy la verdad. Y esa es una de las posturas más fehacientes sobre el fundamento del creyente. Porque todos los líderes mundiales que estuvieron en la tierra
ellos se pasaron quizás promoviendo ideas. Y el problema es que ninguno decidió afrontar la realidad del problema humano con una afirmación concreta. Yo creo que después del Exacto. corte continuamos por ahí. Sí, para la audiencia que recién nos conecta, volviendo del programa, quisiéramos preguntarles a ustedes, hermanos, ¿habrá un libro? ¿Habrá un Dios? ¿Habrá un hombre? ¿Una religión? ¿Una cultura que responde todas las preguntas o que dé respuesta a todas estas corrientes filosóficas? ¿Sí? Volvemos después de este corte musical. Este es su programa Verdades Eternas desde Aires Radio. Si hay tinieblas en mi mente o el dolor no se termina, si no existe medicina, tu gracia es suficiente. Si mi fe está agotada por pedir como un mendigo, si mi corazón herido no puede decir nada, nada, tu gracia me basta, tu gracia me basta. Si no entiendo mi presente y mis dudas son murallas, si pregunto y tú callas, tu gracia es suficiente. Si mi corazón me miente y la culpa aún no se ha ido, si nada tiene sentido, tu gracia es suficiente. Antes de la pausa musical nos fuimos con una pregunta, Guido. ¿Habrá un libro que a los amigos, hermanos que recién se conectan, quizás no han escuchado la otra parte del programa, pero yo quisiera que nos digas, ¿habrá un libro que pueda o que tenga la autoridad de responder a todas las otras corrientes filosóficas? Definitivamente. Hay algo interesante que quiero marcar, porque a lo largo de la historia se han levantado muchos hombres. Y estos hombres que se han levantado con ideales, promoviendo un nombre, promoviendo quizás un ideal, promoviendo una salida a este problema de la existencia del hombre. Y nosotros vemos a lo largo de la historia hombres que nacieron, crecieron, se hicieron líderes de sus países, de sus culturas, murieron y ahí quedaron. Están enterrados. Pero nosotros tenemos una fuente que nos confirma que hubo un hombre. La Biblia recuerda al ser humano que hubo un hombre que por primera vez en la historia se atrevió a decir, y por única vez se atrevió a decir, que Él era el camino, la verdad y la vida. Él estaba dando respuesta al problema de dónde vengo, por qué estoy aquí y para dónde voy. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él responde a la pregunta que se han hecho en todos los tiempos de la historia. ¿Y sabes cómo lo confirma? Lo confirma cuando lleva una vida santa, una vida impecable. Pero no solamente esto, es ajusticiado injustamente, tratando de querer opacarlo como todos los líderes y queriendo enterrar su voz bajo tierra. Lo matan, lo entierran, lo sepultan y después de 3 días resucita. Ese significado en la historia es relevante, a tal punto
que no hubiera civilización como la que vivimos si no fuera por la palabra de Dios y por la figura de Jesucristo en la humanidad. Así es que el libro que tiene la autoridad de responder a todas las preguntas y a todas las corrientes filosóficas se llama La Biblia. la Biblia. La Biblia. Habrá un Dios, Jorge, que tiene la autoridad para responder a todas estas corrientes filosóficas que han manipulado a la humanidad, que han transgiversado las escrituras, que han matado seres humanos. ¿Habrá un Dios? La Biblia habla desde el principio, en el origen, dice que en el principio creó Dios. O sea, ahí se presenta de un solo Dios. Creó Dios, no dice que Dios fue formado, creado, no. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Entonces, Dios se presenta como tal. Y la verdad es esa. Pero la verdad no tiene que ser creída por las personas si no quieren. Pero no deja de ser verdad. ¿Verdad? O sea, tú puedes negar la verdad, pero la verdad se sostiene sola. Es absoluta. Es absoluta, es una evidencia. Y la gente no cree en el absolutismo de la palabra de Dios. Porque no le conviene. Porque quieren manipular a las personas y gobernarlas por la búsqueda del poder. La búsqueda del poder pues los lleva a crear lo que llamamos doctrinas o movimientos políticos. Hemos visto el fascismo, el comunismo, ¿verdad? Hemos visto doctrinas socialistas en el día de hoy, la desestabilización de economías y de naciones y de enfermedades creadas en los mismos alimentos. Los alimentos que nos venden ya vienen manipulados. Si vemos, China le da de comer cartón a la gente y le da a los niños leche, que no es leche, solo es agua. Porque no es ni agua, es un químico, sin sustancia, ¿verdad? Pero la gente no ve esas noticias. No ve cómo el mundo actual está viviendo. Inclusive los medios de comunicación nos están desinformando. Estamos en la época del engaño, de la mentira. Estamos viviendo en ese tiempo. Hemos vuelto al oscurantismo. Al oscurantismo, sí. No es el tiempo de la información, es el tiempo de la desinformación. Exactamente. Estamos desinformados. Wow. Pero mucha gente no está buscando las fuentes confiables. Yo les digo a los hermanos, miren, confiemos en Cristo. Él es nuestro gobierno. Vea, Dios existe y Dios ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, nunca estarás solo. Pero no me ha dicho que no va a pasar problemas, vas a pasar aflicciones, y por medio de las aflicciones te voy a fortalecer, te voy a pulir. Solo confía que al final todo estará bien. O sea, no importa, te voy a hacer fuerte. O sea, Dios quiere soldados fuertes. O sea, Dios mismo que se revela como Adonai, como Nisi, como el proveedor, ¿vea? Como el sanador, Jehová Rafa. Él adopta, los hombres le dan todos esos nombres a él porque llegan a reconocer que él es el todo en todo. Pero ¿cómo nace el creer en Dios? Bueno, el hombre dice la palabra de Dios que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero Dios toma a un hombre llamado Abraham, que es del descendiente de Sem, y comienza Dios un plan de crear una nación con una cultura única a través de los tiempos. Y esa cultura única tiene sus propios valores, ¿verdad? Valores no basados en el humanismo, sino son direcciones del cielo. O sea, el evangelio no nace entre los hombres ni el pensamiento de los hombres, eso está muy alejado. Sino que viene del cielo, viene Dios y establece las formas de vida para una cultura, las formas de sus sacrificios. No les pide niños, ni niñas, ni humanos, solo les pide animales. Les dice, les ofrece, les da el perdón. Es algo que carga a las personas y la gente se enloquece. No hay ni qué hacer con la culpa, ¿verdad? Nosotros los cristianos nos sentimos bien porque sabemos, Dios me ha perdonado, y para la gente no le gusta. La gente quiere que me siga sintiendo culpable porque yo bebí hace 20 años, ¿verdad? La gente quiere decirme que, sí, pues tuviste 10 mujeres, sí, pero Dios ya me perdonó. O sea, venimos y el hombre me quiere atacar por medio de lo que yo era, no lo que yo soy. Entonces, hay un Dios que tiene la autoridad de responder a todas las interrogantes. ¿Habrá una religión, Guido? No exactamente una religión, porque religiones en el mundo hay muchas.
en el hinduismo. Shintoísmo. Tenemos una pluralidad de divinidades, llamadas divinidades, ¿verdad? Pero son creencias humanas, invenciones. Y vamos a quizás inventar una religión o querer darle una religión como respuesta a todo el problema de los hombres. Yo creo que es un error. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios tenemos la certeza que la fe que profesamos no se basa en una religión, se basa en una relación con el Creador y con su Hijo. Y esto da como resultado una nueva forma de esperanza. Porque lo que menos tiene la gente allá afuera es esperanza. Lo que menos la gente encuentra allá afuera es la paz. Lo que menos encuentra allá afuera la gente es consuelo. Hoy, cuando vemos en un mundo convulsionado como el que vivimos, los Estados Unidos de América, toda Latinoamérica, todo Centroamérica, con todos los desastres naturales, con toda la problemática que enfrentamos, pareciera que no hubiera respuesta. Pareciera que no hay solución a esto. Pero hay un Dios vivo y un Dios verdadero que está invitando a los seres humanos a tener una relación personal con Él. Está invitando. Ahora, esto de invitar no quiere decir que el hombre va a tomar una decisión en sí mismo, sino que es una obra completa del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y de la fe. Wow. Por Entonces, ejemplo, la apostasía es el nacimiento de una religión, como una respuesta al fracaso de Dios, dicen ellos. Exacto. O sea, exacto. Dios fracasó, la apostasía es la respuesta al género humano. ¿Verdad? Es para sacar a Dios de en medio de la ecuación y plantar lo que desea el hedonismo, el narcisismo, el comunismo, el y socialismo. todo lo que el pecado nos trae y nos conviene, porque somos amantes de lo malo, ¿verdad? Acuérdese que toda esa mezcolanza que decía mi hermano, lo que va a traer es un caos, donde los que crean el caos están fuera de él para manipular a los demás. Habrá una cultura, Jorge, una cultura que tenga autoridad para poder responder las interrogantes. Sí, la cultura del cielo, los cristianos que tenemos la fe en Jesús, no los que decimos los que tenemos la sana doctrina, no, sino los que creemos que Jesús es la respuesta. Wow. Se nos va ya el tiempo, Guido, se nos va el tiempo, así es que nosotros tenemos buenas respuestas. Definitivamente que sí. Las preguntas que rondan en el mundo son buenas preguntas, como dijimos antes, pero también nosotros tenemos buenas respuestas. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los cristianos, los hijos de Dios. Okay. Para aquellos que todavía no definen entre catolicismo y cristianismo, nosotros somos cristianos evangélicos, para que entiendan mejor. ¿Cuál es nuestra base de nuestra fe, Jorge? Nuestra fe, la Biblia, la palabra de Dios, somos cristocéntricos. Wow, es que y no somos religión, sino que tenemos una relación con Dios. Es intimidad. Una religión, una intimidad. Una última pregunta. ¿Dios nos manda a qué, Jorge? Nos manda a obedecerle, a santificarnos y a glorificarlo y a dar respuestas a las personas, a todas las preguntas que ellos tengan. Guido, ¿Dios nos manda a qué? Nos manda a promover su reino. Nosotros no promovemos ninguna postura o ninguna postura humana, doctrinal, ningún movimiento político. Nosotros promovemos el reino de Dios al corazón del hombre. Y eso creo yo que es la responsabilidad del creyente, de ir y manifestar y llevar el reino, no solamente con palabras, sino con su forma de vivir. Y aquellos que no conocen quizás este reino y quieren entrar, tienen la oportunidad de hacerlo por medio de Jesucristo. Invitamos, si alguien quiere entregarse a Jesús, puede hacerlo de una manera directa. No necesitas mediums, no necesitas que alguien lo haga por ti. Alguien ya rompió el velo y alguien abrió una escalera de la tierra hacia el cielo, se llama Jesucristo. En el libro de Tito, capítulo 1, verso 9, la Biblia nos dice que debemos ser retenedor de la palabra fiel, tal como se nos ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que nos contradicen. Este ha sido su programa Verdades Eternas, su amigo, su hermano en Cristo, Freddy Lozano.
Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.